En la sala yo sentía que los ojos de los cuatro me miraban. Y yo sentía a veces que ellos se reían, que ellos se burlaban. Y tú no nos vas a sacar a nosotros. Recibo esa palabra que me dice Dios, establezco orden en tu casa. Cuando salgo afuera, veo esa funda negra. Y en la funda negra veo como cuadro. Yo me asombro y digo, espérate. Me acerco a la funda, la abro y veo que todos los cuadros están allá adentro. Pero desde que yo me convertí en una amenaza en el mundo espiritual, en contra de la tiniebla. Y cuando estoy acostado, con una fiebre terrible, se aparece ese demonio con cara de calavera, una apariencia muy fea y horrible. Y él me pregunta, ¿tú sabes quién yo soy? Y yo digo, sí, tú eres Papá Luá. Hay 6 que están por debajo de ti, 6 demonios más que están por debajo de ti. Y él me dijo, en 3 días te mato. Dios le bendiga, familia. Hoy estamos en el monte con un profeta que ha vivido experiencias sobrenaturales, experiencias que van a bendecir a toda esa audiencia que nos está viendo. Y me gustaría preguntarle al profeta Ramón, ¿cómo fue tu crianza iniciándote en los caminos de Dios? ¿Cómo fue que tú te introdujiste? ¿Qué te llamó la atención? ¿O cómo Dios trató contigo para que hoy seas un profeta, un hombre que ande en las naciones, predicando el mundo? Dios mío, cuéntame. Dios mío, te bendiga, Jonathan. No, yo siempre he sido un joven y un niño muy preguntón, muy curioso. Okay. Me gusta saber, me gusta estudiar, me gusta conocer cosas. Y yo nací en una iglesia católica, me bautizaron, tuve padrinos, un sinnúmero de cosas, hice mi catequesis, mi primera comunión, todo eso en la iglesia católica. Y yo un domingo le pregunto a alguien, ok, fuimos a la iglesia, pero yo veo que cuando salimos de la iglesia en la noche estamos bebiendo, una bailadera, música, fumadera. Y yo pregunto, ¿por qué los católicos le sirven a Dios, pero después que salen de la iglesia son otras personas? Sí. Y yo le preguntaba eso a algunas personas de mi alrededor y ellos no me sabían responder porque ellos veían que yo era un niño, que tal vez yo no entendería las cosas, pero Dios ha puesto sabiduría desde mi niñez para que yo entienda muchas cosas. Y yo le hacía ese tipo de preguntas y ellos tal vez se sorprendían porque como un niño te va a hacer ese tipo de preguntas. Sí. ¿Cómo un niño te va a hacer ese tipo de preguntas tan fuertes? Y yo le preguntaba, pero yo sé, ¿por qué nosotros vamos a la iglesia los domingos en la mañana y en la noche estamos en una fiesta? Wow. Estamos en una fiesta y lo mismo que cantaban en el coro de adoración de la iglesia católica, ellos también, ellos mismos veían con una cerveza en la noche, un romo. Ay, en la mano, un vaso de romo. Y luego de eso nos mudamos, yo vivía en Villa Juana, nos mudamos acá por situaciones personales, acá a Sabana Perdida. Cuando nos mudamos aquí a Sabana Perdida, yo seguía con mi cultura del catolicismo, mi mamá me llevaba a la iglesia y seguía esa rama, pero fui atraído por la iglesia evangélica, una iglesia llamada Iglesia Asamblea de Dios El Refugio, que queda cerca de mi casa, y ahí daban unos como la escuela bíblica. De los niños. La escuela bíblica. Y cuando estaban dando la escuela bíblica yo iba. Y como yo aprendí en el catolicismo tocar batería, conga, güira, también me comencé a desenvolver en la escuela bíblica. Cuando me comienzo a desenvolver en la escuela bíblica me comienzo a enamorar de la iglesia evangélica. Wow. Ahí digo que hay veces que Dios utilizará instrumentos y medios para Él enamorarse. O que tú te enamores de Él. Y ahí yo comencé con la música, a tocar las congas, los coros, comencé también en los Exploradores del Rey, sí. Pero tenía un dilema. ¿Cuál era tu dilema? Que yo iba a la iglesia católica, pero también iba a la evangélica. Uf. Y me sentía como en esas dos aguas, porque a mí me gustaba mucho ir a la iglesia evangélica y no me gustaba la católica, pero la católica me obligaban. Y cuando comencé a ir a la iglesia evangélica, le pregunto a mi comandante de los exploradores, llamado Modesto García, le pregunto, ¿cómo yo puedo saber en qué camino Dios me quiere? Oye, yo tengo, Jonathan, alrededor de 12 años. Un niño. 12, 13 años por ahí, 12, 13, casi 14. Un niño. Que los niños lo que están pendientes en el Free Fire, en los asuntos seculares, y yo me estoy envolviendo y le estoy haciendo ese tipo de preguntas a esa persona. Y él me dice, órale a Dios y pregúntale dónde Él quiere
que tú vayas. ¿A cuál de las dos iglesias? Y yo recuerdo que cuando estaba orando, le oré al Señor y dije, Señor, antes de acostarme, ¿en qué iglesia tú quieres que yo esté? ¿En qué iglesia tú quieres que yo permanezca y me establezca? Cuando estoy orando, profeta, le estoy orando al Señor, en el sueño, me sueño como después de 3 días de hacer esa oración, me sueño con 2 caminos. 2 caminos. En el camino de la mano derecha veo la estructura de la iglesia a la cual yo iba, que es el refugio. Y en la mano izquierda veo el camino de la iglesia católica, a la cual yo también iba. A la que te obligaban. Sí, y estoy parado en el medio, y yo me pregunto en el sueño, ¿qué yo hago aquí? Y veo esa paloma blanca en el sueño que baja, y se pone en el medio. Luego de que se pone en el medio, se posiciona en la calle de la iglesia evangélica. Santo. Cuando yo veo que la paloma desciende, despierto y yo no entiendo nada, soy un niño. Sí. Hablo con mi comandante, yo trabajaba con él arreglando estufas. Y le digo, yo tuve tal sueño, Modesto. ¿Qué usted entiende? Le explico que la paloma descendió en el camino de la iglesia evangélica. Y cuando yo le dijo, cuando yo le dije que la paloma descendió en el camino de la iglesia evangélica, él habló lengua. Wow, terrible. Y me dijo, ya Dios te habló. Me dijo, Dios te quiere en la iglesia evangélica. Recuerdo yo que yo tenía una cadena de plata con una cruz. Y desde ese día, yo boté la cadena. Y por mi casa había un pastor llamado Nelson Félix, que él ponía muchas canciones, la esposa de la pastora Edileni ponía muchas canciones. Y estoy rodeado en la escuela de muchos cristianos nacidos en el evangelio, hasta un hijo de pastor. Y un día le digo yo, Warner, Luis, me voy a convertir. Wow. Y ellos me dicen, ¿tú te vas a convertir? Ja, 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 ja. Porque yo iba a la escuela bíblica, iba a los Proverbios del Rey, pero no estaba entregado completamente, no había aceptado al Señor, aunque yo participaba en los asuntos de la iglesia. Y le digo, yo me voy a convertir. Chacho, estate tranquilo. Y yo era muy movido en la escuela. Los profesores, yo lo ponía de relajo, un total, un desorden en la escuela. Y digo, yo me voy a convertir, ellos lo cogieron a chiste. Y yo también lo cogí a chiste porque no lo estaba tomando en serio. En serio, sí. Ministro, así mismo fui. Le dije, yo me quiero convertir. Una pregunta, profeta. Luego que tú te conviertes, que de manera, digamos, así, que tú digas, bueno, me voy a convertir hoy, no te toman en serio, pero ¿qué pasa con tu vida luego que tú te conviertes, luego de tener la visión de las 2 iglesias, donde la paloma descendió en la iglesia evangélica? Después que tú te conviertes, ¿cómo fue la vida del profeta Ramón Abigail? ¿Qué has experimentado? ¿Qué ha pasado contigo? Cuéntame. Mira, no voy a hablar todo, porque hay que dejar un poco, pero voy a hablar algunas cosas puntuales para bendecir a las personas. No para que esto se mueva al morbo, sino para bendecir, porque ese es el propósito, bendecir. Cuando yo me convierto, todo cambió. Digo para bien, pero en ese tiempo cualquiera que hubiera estado en mi posición dice que fue para mal. Ok, ¿por qué? Porque, Jonathan, todo lo que antes en mi vida iba transcurriendo bien fue interrumpido. Wow. Uf, repite esa palabra. Todo lo que en mi vida marchaba bien fue interrumpido el día que yo decidí seguir a Cristo de manera genuina. ¿Por qué? Porque yo me llevaba bien con mis amiguitos. Sí. Yo hacía mucho coro, yo era muy chelchoso, yo hacía coro en la esquina, yo era juguetón en mi casa, todo iba bien. Pero desde que yo me convertí en una amenaza en el mundo espiritual. Dios mío. En contra de la tiniebla. Padre. ¿Qué sucedió? Que cuando pasa eso, en mi casa comenzaron a suceder cosas. En la escuela, las personas comenzaron a odiarme. Se revolvió el mundo espiritual. Mi hermano, yo tenía amigos y dejaron de ser mis amigos. Comenzaron a ser mi enemigo, hasta llegar a un punto de ofrecerme golpes. Wow. Yo comencé a tener gente en contra
Ya la cosa en mi casa no funcionaba igual. Ya mi mamá me trataba diferente. Ay, santo. Ya mi mamá me trataba diferente. ¿Por qué mi mamá me trataba diferente? Porque ella seguía una corriente desde que ella nació y yo vengo a romper esa corriente, la corriente del catolicismo. Yo vengo con algo distinto, yo vengo con la verdad. ¿Qué pasa? Que digo que eran los espíritus dentro de ella, influenciada, que me comenzaron a hacer la guerra. Ya no era igual. Y así yo, por ejemplo, cada vez que yo quería ir para la iglesia, pasaban algunas discusiones con ella, me iba triste para la iglesia. Y todo comenzó a tornarse distinto. Todo lo que era normal una vez en mi vida, cambió completamente. Y todo eso pasó inmediatamente, te convertiste a Jesucristo. Desde que acepté al Señor y comencé a caminar, todo fue cambiando. Y cuando tú comienzas a orar, comienzas a ayunar, comienzas a siliciar, tú comienzas a tener unas experiencias nuevas porque tus ojos están siendo abiertos por Dios. Pero quiero tocar una puntual para dejar otra para otros videos. Y es que en alrededor de ese proceso que me convertí, mi mamá, yo te decía que era católica. Sí. Y el esposo de ella también igual. Viene de San Juan, de tener esa línea. Y comienzo a buscar a Dios. Y yo me propongo en mi corazón que Dios me entregue la vida de mi mamá. Digo, ella tiene que convertirse. Ella me está haciendo la guerra. Ella tiene que convertirse. Mi mamá no es alguien que tenía un altar, ni nada de eso, gracias al Señor. Pero sí tenía su cuadro, su corazón divino, el corazón divino de Jesús, tenía a María, tenía a José, tenía, tú sabes, sus cuadros y eso. Y, profeta, escúchame que te interrumpa. ¿Alguna vez tú has tenido una experiencia con algún cuadro, con algún espíritu referente a eso, no? Ahí voy. Cuando voy en ese transcurso, mi mamá tenía todos esos cuadros, ella los tenía en la sala, la mayoría. Okay. Y yo comienzo a tomar silicio. Yo tengo mi cama, yo un adolescente, teniendo mi cama, me tiro para el piso. Digo yo, Dios me va a tener que entregar a mi mamá a mí. Sí. Y yo tomaba 21 a media mañana, estando en la escuela. La escuela estaba de 9 de la mañana, yo entregaba a la 1, a las 2 y media, a la 1, a las 2 y media, 21 a media mañana, y salía de una y me metí en otra 21 a media mañana ayunando y siliciando. Y mientras yo oraba de madrugada y de noche en la sala, yo sentía que los ojos de los cuatro me miraban. Y muchos van a ver estas experiencias como normales, pero sí hay influencia a través de los cuadros. Sí, dile eso a la audiencia. Y yo oraba, pero yo veía que esos cuadros, yo sentía que esos cuadros me miraban, esos ojos. Y yo les decía a ellos, ustedes creen que ustedes no van para afuera, pero ustedes van para afuera de mi casa. Sí. Porque si yo estoy aquí, en mi campamento manda Jehová. Ay, sí. En mi campamento no puede haber dos dioses. Y yo sentía a veces que ellos se reían. Ellos se burlaban. Cuando yo tenía ese tipo de confrontamiento con mi mamá, que yo lloraba, ellos se burlaban de mí. Y tú no nos vas a sacar a nosotros. Está bien. Cuando comienzo a orar, ministro, de madrugada, recibo esa palabra que me dice Dios, establezco orden en tu casa. Wow. Orando de madrugada, digo yo, establezco orden en tu casa. Yo me sorprendo, digo yo, recibo la palabra. Amén. Sigo ayunando. Y cuando recibo esa palabra, veo que todo está contrario a la palabra que recibí. Pero no me detengo, sigo ayunando. Sigo yendo al monte, sigo ayunando, sigo siliciando. Gloria. Un domingo, ¿qué pasó? Me despierto, me levanto en la sala, veo que mi mamá está limpiando. Lo tomo normal, me cambio, voy para la iglesia, pero veo que tiene una canción cristiana, una alabanza. Santo. Un domingo, y yo, bueno, lo tomo normal, está limpiando. Ministro, cuando salgo afuera, veo esa funda negra. Y en la funda negra veo como cuadro. Yo me asombro y digo, espérate. Me acerco a la funda, la abro y veo que todos los cuadros están allá adentro. Ay, santo. No, no. Esto no está por mano. Y veo que los cuadros están allá adentro, así mismo le digo, salgan ahora. Háblale a esa gente que están peleando lo mismo que tú, que hay cuadros en su casa. Mire, si usted está peleando esa guerra, joven, hijo, lo que sea, aprenda a esperar en Dios. Los de Dios no llega rápido. Tal vez Dios lo puede hacer rápido,
pero es necesario que la fe y la perseverancia sea cultivada en usted. Sí. Tal vez Dios puede hacer la obra rápido, pero Dios necesita formar el guerrero y la guerrera en usted. Siga orando, no se desespere, que el día que menos usted se le espere, Dios la va a sorprender. Sí. Dios lo va a sorprender. Y ese día que usted se levante, usted no va a encontrar esos cuadros ahí. En el nombre de Jesús, declare la palabra y vuelva a ser loco. Diga, esos cuadros van para afuera en el nombre de Jesús. Profeta, y luego que tú ves los cuadros, la funda, que tú sientes que Dios te entregó la victoria, ¿qué pasó? Porque la gente va a preguntarse, ¿y qué pasó con la mamá de él? ¿Qué pasó? ¿Se convirtió o no se convirtió? ¿Qué pasó con tu mamá después de ahí? Mi mamá tuvo unos cuantos percances, la cual Dios utilizó para hablar con ella y tratar con ella. Ok. Mi mamá lo operaron de la tiroides. Tuvo algunos procesos donde Dios la fue quebrantando y la fue transformando luego de esa victoria. Porque lo que Dios hace, Dios lo termina. Sí. Lo que Dios comienza, Dios lo termina. Y Dios comenzó a tratar con ella. Y un culto, recuerdo yo, que hicieron en mi casa, y predicó un pastor llamado Daniel, y ellos decidieron dar el paso. Cuando ellos dan el paso, yo creo que todo va a ir mejor. Sí. Comenzaron los tiempos difíciles. Wow. Mi mamá se acercó a Dios, porque mi mamá cuando se acercó a Dios también se acercó a su esposo. Wow, Dios mío, no. No fue tan solo ella, su esposo que vivía con nosotros en la casa se acercó con ella juntamente al evangelio y decidieron entregarle su vida al Señor. Cuando hacen eso, comienzan los procesos de la escasez. Comienzan a cesar la comida. Wow. Comienza a cesar los recursos. Sí. Comenzamos a pasar procesos de hambre fuerte, varón, donde a veces, yo recuerdo que mi mamá un día hizo un arroz blanco con pica pica, sin sal y sin nada, además, el agua. Y el arroz no tenía sal. Y yo me tenía que comer eso con las lágrimas. Santo. Y hubo un proceso que a veces lo que comiéramos era sopa de cena. Wow. Y un proceso de escasez, y un proceso. Y era porque cuando Dios te entrega victorias, no tan solo a ti Dios te quiere transformar. Sí. Dios necesita sacarle el Egipto a la persona que Él sacó. Profeta, ¿y cuánto tiempo tú duraste para ver ese rompimiento en tu familia de silicio, como tú estabas contando? Yo duré de silicio alrededor de 2 años. 2 años, 2 meses, 2 años y un mes. Literalmente, 2 años. Duré de silicio, teniendo mi cama. Wow. Teniendo mi cama de silicio. Háblale a esa gente que tienen 3 días en un proceso y quieren abandonar. No abandone. Porque lo que pasa con esos tipos de personas que quieren abandonar los 3 días es que ellos no desean esa liberación. Wow. Tú tienes que desear que Dios liberte tu casa. Sí, sí. Porque cada vez que yo quería tirarme para la cama, yo la veía esos cuadros. Wow. Y decía, no, Sí. el piso es mi lugar. En mi lugar de mi victoria es el piso. Y hasta esta altura de juego todavía sigo en el piso, ministro. ¿Todavía? Todavía sigo en el piso en este entonces. Duré 2 años y un mes, 2 meses peleando la buena batalla para que Dios me entregara a mi familia. Profeta, tu familia, Dios la liberta, tu mamá viene a los pies de Cristo, poderoso, durar 2 años, ellos se convierten, empieza el proceso que todo cristiano vive, obviamente, pero en ese caminar con Dios, donde ya tú estás viendo que Dios rompió cadena, que hay proceso, ¿qué experiencia tú tuviste que tú dijeras, bueno, vamos a salir del proceso porque Dios me está hablando, esto por esto? ¿Qué Dios te decía? O pensaba tú, Señor, pero tú no me hablas. ¿Qué te pasaba por la mente en ese momento? Mira, en ese proceso, a mí se me habló de Job. Wow. Y muchos dirán, no, eso es normal, la historia de Job. Pero cuando yo con lágrimas recuerdo como ahora mismo, viva Jehová en cuya presencia estoy, que yo estaba en esa galería de mi casa, Sí. comiéndome ese arroz, Con así, agua, sin nada. sin sal, varón, que no me da temor ni miedo decirlo. Sí. Porque hay gente que se avergüenza de su proceso, yo no, porque eso ha formado el gran hombre que yo soy en Dios. Y cuando estoy ahí en lágrimas, le digo, Señor, ¿será que yo estoy caminando mal? ¿Será, Señor, que yo estoy mal delante de tu presencia? Y el Señor me dijo, vete a Job. Y muchos tal vez entenderán esto porque yo he predicado mucho sobre la historia. Y es porque es una parte que yo le he vivido,
Yo he predicado de Job, pero es porque yo he vivido mi proceso. Y cuando voy en el transcurso del desarrollo de la historia de Job, Dios me pregunta mientras voy leyendo, ¿Job en algún momento tuvo la culpa? Wow. ¿Job en algún momento fue culpable? Y yo le digo, Señor, no, porque él estaba normal, él solamente te servía, y tú fuiste que planteaste el reto y se tornó en el proceso. Y él me dijo, así estás tú no tienes la culpa, pero yo te introduje en el proceso para sacar una mejor versión de tu familia. Dios en mío. este entonces, mi mamá tiene una de las mujeres que más tiene fe que yo conozco, es mi mamá. Sí. Mi mamá cada rato me iba dando mi cocotazo. Tú no tienes fe, ten fe, Wow. deja de hablar así, la fe. Y recuerdo eso, y recuerdo ese proceso, y recuerdo que Dios permitió eso para formar la fe en mi familia. Profeta, una pregunta que no quiero dejar pasar, que tal vez la audiencia se está haciendo, pero es con los cuadros. ¿No se te revelaron esas entidades luego que tu mamá lo sacó de la casa? ¿No tuviste guerra, levantamiento con esas entidades? Yo tuve un solo problema. ¿Cuál fue, profeta? Con un demonio de eso, y era con el varón de cementerio. Cuéntale eso a la audiencia. ¡Wow! Y todavía en este entonces, él me quiere hacer de que la guerra. ¿Cómo así? Cuando yo logro vencerlo, yo mientras oraba, en ese entonces, en la madrugada, yo escuchaba cuchicheo. Y yo salía a ver quién era el que estaba hablando, y yo no veía nada. Pero eran los demonios que hacían reuniones. Había gente que yo le escribía y le decía, siento que me están persiguiendo para matarme, porque escucho reuniones que están haciendo los demonios aquí afuera de mi casa. ¡Wow! Escucho sus voces mientras hablan y dice, tenemos que matarlo en un accidente, en una actividad. Tenemos que matarlo. Y mientras... Los demonios decían que tenían que matarte. Que tenía que matarme en la reunión, porque no es fácil tú arrebatarle de las garras del diablo a tu mamá y a tu padrastro. ¿Tú crees que el diablo se va a quedar tranquilo con esa victoria? No. Él tiene que tratar de buscar venganza sobre ti. Y mientras estoy llorando, escucho eso, así yo me paro. Digo yo, el mismo que me entregó la victoria sobre ti, me guardará. Y unjo mi casa, unjo las puertas, las ventanas, la cocina, voy a la cama de mi mamá, la unjo a ella, oro por ella, y la marco con el sello del Señor. Y hasta entonces, cuando predico, termino de predicar, a veces él comienza como a hablar y a querer mandar a sudar, así me lo reprendo. Y digo, tú no vas a tener ni suerte conmigo porque yo cargo la palabra. Tú me contaste en una ocasión una experiencia que un personaje como que se te apareció en tu casa y te dio el nombre, no recuerdo muy bien quién era. Yo quiero que tú me cuentes esa experiencia aquí. ¿Cómo fue eso, profeta? Tú me contaste como que tuviste una revelación, que un personaje se te apareció en tu casa y te dijo, yo soy, creo que Papá Lu, algo así. No sé si tú te acuerdas de esa experiencia. Y cuando estoy acostado, con una fiebre terrible, se aparece ese demonio, con cara de calavera, una apariencia muy fea y horrible. Y él me pregunta, ¿tú sabes quién yo soy? Y le digo, sí, tú eres Papá Luá. ¡Wow! Por debajo Profeta, ¿cómo tú reconocías quién él era? ¿Cómo te pareció? ¿Fue del espíritu o cómo? Hay cosas que en tu mente tú no las conoces, pero ya tu espíritu está advertido. Ok. Yo no lo conocía mentalmente, pero ya mi espíritu lo conocía. ¡Wow! Terrible. Cuando yo le digo, tú eres Papá Luá, porque yo tenía la fiebre, yo solamente hablé por como hablé. Y fue mi espíritu que reaccionó, mi espíritu de guerrero, que tú eres Papá Luá. Por de ti hay 6 que están por debajo de ti, 6 demonios más que están por debajo de ti. Y él me dijo, en 3 días te mato. Y tú hablabas sobre la gente que está teniendo guerra espiritual y no sabe con qué están peleando. Dios nunca te pondrá a pelear a ciegas. Wow, sí. Dios nunca te pondrá a que tú pelees golpeando los aires. Dios siempre te dará a entender quién es tu enemigo, quién es tu Goliat. Sí. ¿Por qué? Porque Él necesita que tú conozcas quién es tu Goliat para que tú puedas saber cómo atacarlo y de qué manera Dios te dará los instrumentos y la salida para tú destruirlo, tu enemigo. Y Dios me dio la oportunidad de yo conocer en el espíritu quién era ese demonio, que entonces lo conozco, pero era para que yo tuviera conocimiento con qué yo me iba a enfrentar en el futuro. Wow, Dios mío. Terrible, terrible. Mire, yo quiero que usted, si no ha compartido este video, compártalo, dele like, corra ahora mismo
porque creo que hemos entrado a un nivel de guerra espiritual muy alto, muy, muy alto. Hay gente, profeta, que me ha escrito que están pasando situaciones, guerras espirituales, y yo creo que todo el que escuche este video va a sentir un rompimiento, porque desde el principio estamos hablando cómo tu mamá sacó los cuadros, sin tú decirle que lo saque, la oración hizo que sacara los cuadros, luego tiene una experiencia en un silicio con una fiebre alta, se te presenta un demonio, o sea, todo lo que tú has contado ha tenido que ver con guerra espiritual. Profeta, Dios te usa en la administración, Dios te usa predicando, y yo sé que tú has tenido mucha experiencia en el campo de la liberación, porque si estamos hablando de guerra espiritual, hay que añadir la liberación. ¿Qué experiencia tú has tenido predicando donde Dios ha hecho una liberación que te haya impactado? Bueno, profeta, Dios me había entregado dar cultos en las escuelas. Yo recuerdo que el primer culto que yo di, donde yo estudiaba, estoy dando el culto y yo nunca había experimentado la liberación. Ok, esa fue tu primera vez. Mi primera vez experimentando la liberación. Y yo recuerdo que estoy en ese culto, cantan, se mete Dios, una completa locura, predico. Y cuando comienzo a ministrar, oye, para que todo el poder de la liberación y el poder que tú cargas cuando tú portas la unción. Cuando yo voy a orar por la persona, por los jóvenes, yo le pongo la mano, pero no le empujo, yo solamente le pongo la mano, y desde que le pongo la mano, caen. Y yo me quedo asombrado porque yo había visto muchos predicadores en eso, pero yo nunca lo había experimentado. Ok. No, tú no me estás entendiendo. Yo había visto muchos predicadores poner la mano, soplan, o hacen algo, o le dan con una toallita y la gente cae. Sí. Y yo pensaba que eso, ¿tú entiendes? Pero cuando llegó mi turno, que yo portaba la unción, que yo le puse la mano, la gente caía. Y había muchos que yo me ponía en la mano. Además, cuando yo me le presentaba al frente, ellos caían. Y cuando caían, comenzaban las jóvenes a moverse como culebra. Wow. Y yo estoy asombrado porque yo no había experimentado ese nivel de liberación. Sí. Pero me llama la atención algo. ¿Qué pasó? Y es que yo comencé a orar por liberación como que yo tenía años de experiencia. Wow. Porque aunque tú humanamente no habías experimentado eso, su espíritu hace rato que ya estaba entrenado para ese momento. Sí. No. Cuando yo comencé a orar por las mujeres, por las jóvenes, ellas comienzan a caer. Nadie me dice cómo orar en liberación. Sí, porque es tu primera vez. Exacto, pero yo comienzo a dominar el área. Wow. Le digo yo a la sierva que está apoyándome como mujer, usted agarre los pies, pásele por arriba, o sea, que ponga los pies de ella por debajo de su falda, ponga los pies por debajo de su falda, póngale la mano en el estómago. Oye, te doy una orden, no quiero show, a la cuenta de 3 te vas, y quiero que dejes este cuerpo. 1, 2, 3, sal y no quiero show. ¡Guay! Y cuando se para y comienzo a llamar a los demonios por nombre. Wow, Dios te estaba dando los nombres. Sí, le digo, Santa Marta, suelta la hora y no quiero show. Pero yo estoy operando como un predicador con experiencia. Sí. Como que yo tenía años ministrando liberación. Wow. Y yo le decía, es que tú, Santa Marta, tú no vas a poner a esta muchacha a prostituirse. Sí. Fuera ahora, vomita. Comenzaban a vomitar, porque muchos a veces nos confundimos que la liberación son gritos. Sí. No, porque hay demonios que te dan el grito, pero se quedan escondidos para confundirte. Ay, repite eso. Y hay predicadores que se confunden y se llevan del show, sí, del show mediático. Dice que salió el demonio. Salió el demonio porque gritó. No, eso no es liberación, porque ellos a veces te hacen eso para ellos camuflajearse y engañarte y quedarse en el cuerpo. Sí. Y yo les decía, mírame bien, sal ahora, que tú no me vas a hacer show a mí. Sal, no, que salga ahora. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y sabe qué me dijo un demonio? ¿Qué te dijo, profeta? Te odio. En la liberación. Te odio. Y yo le pregunté, ¿por qué tú me odias? ¿Por qué te odio? Tú no podías nacer. Wow. Y recuerdo que cuando ese demonio me dijo eso, estaba la profesora Digna, estaba la coordinadora y estaba otra profesora que la estaban agarrando porque el demonio quería matarme. Ok, te quería eliminar. Y mira, y la agarraban y ella volteaba la cabeza así. Dios y me decía, te odio,
¿por qué? Tú no puedes seguir vivo. Dios ¿Qué mío. sé yo quién? Y yo la miraba, mire, y algo dentro de mí se reía. Hasta que me reía carcajada y le dije, ja, 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 ja. Riéndome en el momento. Sí. Y tal vez la gente me miraba como loco. Pero cuando yo me reía era porque ellos estaban siendo atormentados por lo que yo cargaba, que no era humano, sino que era el mismo Dios que estaba conmigo. Sí. Cuando ella me dijo, ese demonio, Santa Marta me dijo, te vamos a matar, tú no puedes seguir vivo, tú no podías nacer. Ella me está revelando misterio. Ella me está diciendo, wow, que de antes de yo nacer, Sí. ya ellos estaban persiguiéndome. Para que tú no nacieras. Porque si Wow. ella me dijo, tú no puedes nacer, tú no podías nacer, era porque ella sabía, o demonios sabían, que cuando el espermatozoide iba en camino, ellos querían troncharlo para que no llegara. ¿Y hubo dificultad para que tú nacieras? No he tenido esa conversación con mi madre, pero sospecho que sí, le preguntaré. No le he preguntado, pero sospecho que sí, porque yo tuve muchas situaciones de salud Ok. cuando nací y muchas cosas más. Y cuando ella me dice eso, yo comienzo a reírme. Le digo, tú y yo hablamos ahí arriba, en el salón de Wow. actos. Dios mío. Porque ellos tienen agarra, pero no me quieren dejar orar por ella. Y yo le dije, hablamos ahí arriba en el salón de actos, en el culto. Cuando comienzo a orar por ella, le comienzo a orar por la gente. La liberación, la primera vez que yo operé en la liberación fue en ese ámbito. ¿Y sabe qué pasó? ¿Qué pasó? Que hay demonios que se pasan fuerza. ¿Cómo? ¿Y cómo pasa eso? ¿Sabe cómo me di cuenta? Ese mismo día habían dos jóvenes que estaban endemoniados. Había uno que había sido libre, Ujú. estaba en proceso de liberación. ¿Y sabe qué pasó, Jonathan? Que cuando estaba en proceso de liberación, otro demonio le hacía así con la mano y el otro cogía fuerza. Wow. Y el otro salía, le estaba en proceso de liberación, estaba así, casi desmayado, y el otro le hacía así con la mano, o le topaba, y él se rejuvenecía. ¿Sabe? Para poder terminar esa liberación, Jonathan, ¿sabe qué tuvimos que hacer? Tuvimos que agarrar y llevar a un curso a uno de los jóvenes que estaban endemoniados, Sí. y a la otra persona dejarla en el salón de actos. Tuvimos que distanciarlos, porque mientras estaban cerca, uno se pasaba fuerza con el otro. Se Demonio de alto- traspasaban los espíritus. Demonios de alto rango, porque a veces uno dice que una persona tiene un demonio, pero hay personas que portan legiones, Wow. que tienen de a dos y de a tres demonios. Dice la Biblia, ¿qué dice la Biblia acerca de los demonios? Sí. Que tú tienes 7, tú sales, si ellos encuentran el asunto limpio, vuelven 7 más, ¿no es? Sí. Ya son 14 demonios. Sí. Pues hay gente que puede tener hasta 50 demonios, 100 demonios. Y por eso pasaba ese proceso. Y eso fue una de las experiencias que yo tuve más poderosa acerca de la liberación. Profeta, tú has hablado de la liberación, de enfrentamiento con espíritu, de enfrentamiento con entidades fuertes, pero quiero preguntarte algo. ¿Cuál ha sido la experiencia más difícil que te ha tocado vivir en tu vida a nivel ministerial? ¿Cuál ha sido? Una vez yo siendo predicador, Jonathan, entré en depresión. Wow. Porque a veces uno, como ministro, a veces la gente cree que uno es de hierro. Sí, Uno no siente, pero uno tiene emociones. claro. Y cuando no hay algo más fuerte, hubo un profeta que me dio un consejo. Me dijo, mira, te voy a dar este consejo porque Dios me ha mostrado que Dios te va a llevar lejos. Pero tienes que cuidarte de dos cosas. Cuídate de la vanagloria Sí, y cuídate de las mujeres. Cuídate de la vanagloria y de las mujeres. La vanagloria te hace que tú te alejes de Dios, pero las mujeres hace que te hundan. sí, wow. La vanagloria hace que Dios se aleje de ti, Ujú. porque Dios no quiere nada con un altivo. No, Pero las mujeres te hunden en pasiones, te hunden en emociones, te hunden en desenfoque. Que llega un momento que tú no eras ni la mitad de lo que era. de lo que Dios quería hacer en ti, lo que Dios estaba haciendo en ti. Y tuve un pequeño suceso con una joven, la cual yo estaba conociendo, Ujú. y comencé, mira, yo predicaba, Sí,
Pero cuando las cosas de la joven o cosas así no vienen de Dios, te desenfocan por completo. Sí. Te desenfocan por completo. Ya tú no oras igual, ya tú no buscas a Dios igual, ya tú no ayunas igual. Y comencé ese proceso donde recibí mucha decepción, recibí mucho, vamos a decir, maltrato emocional, donde se me habló mentiras, donde me engañaron, donde yo pensaba que era una cosa y era otra, y un sinnúmero de cosas que me llegaron a un punto de la depresión. Pero oye, ¿qué sucede? Cada vez que yo predicaba en el altar, yo fluía, pero cuando me apiaba del altar, tenía el corazón roto. Ministraba estando roto. Wow. Predicaba estando roto. Y a veces uno ha normalizado, Jonathan, esto sonará contradictorio, Sí. pero uno o nosotros los que tenemos normalizado estar en el altar destruido. Ay. Y vamos a decir así, hay procesos que Dios permite que tú te herido pero caminando. Sí. Pero hay procesos que tú tienes que sanar la herida primero para tú ministrar en el altar. Sí, ay, sí. Porque a veces uno ministra desde el odio, ministra desde el rencor, ministra desde el resentimiento. Y Dios no quiere eso. Hasta que Dios permitió un proceso donde yo pudiera sanar mi herida. Y Dios me dio una enseñanza. Y es que no es bueno que el predicador herido esté predicando en el altar, dependiendo de la herida. Sí, sí. Hay heridas emocionales donde tú tienes que durar tu tiempo de sanación. ¿Por qué? Porque van a haber veces que aunque tú quieras predicar el mensaje de Dios, tus mensajes van a estar rodeados de emociones. Ay, sí. Van a estar rodeados que me traicionaron. Y mira el que está a tu lado, el Judas que está aquí. Y tú vas a comenzar a atacar la gente que te traicionó. Pero tal vez Dios no quiere que tú hables eso en ese escenario. Y a veces tú comienzas a hablar de la traición. Habla de los hermanos de José que traicionaron a José. Y te da por ahí. Y habla de Caín. Y habla de Abel. ¿Por qué? Porque tú quieres reflejar lo que tú sientes. No, Así wow. es. Porque cuando tú predicas, tú hablas lo que Dios te habla. Sí. Pero cuando tú predicas estando herido, tu herida quiere reflejar, tu subconsciente quiere reflejar lo que tú estás sintiendo por dentro. Predicando desde la herida. Predicando desde la herida, predicando desde la llaga. Hay gente que lo han traicionado y tú ves que todos sus mensajes se tienden a la traición. ¿Por qué? Porque un día alguien lo traicionó y ellos todavía no han cerrado esa herida, pero siguen ministrando. Sí. Tenemos primero, como predicadores, adoradores, pastores, salmistas, tenemos que primero sanar nuestras heridas internas para poder ministrar una palabra sana al pueblo. Sí. Tú no ves predicadores que van y predican en un lugar y lo que ellos predican dejan al pueblo en contienda. Sí. Es verdad. El pueblo en división, ¿por qué? Porque ellos no han sanado su herida primero. Y luego de que ellos no han sanado su herida, comienzan a ministrar y enferman al pueblo. Sí. Así es. Profeta, quiero que hagas una oración por esa mujer que te está mirando, ese hombre de Dios que te está mirando, que está teniendo ataques con altares, con cuadros, con imágenes, con entidades, que no sabe qué hacer para que eso se rompa. Y también por eso que, siendo ministro de altar, están viviendo un momento como el que tú acabas de contar, depresivo, en dolor, en quebranto, y están predicando desde sus heridas. Quiero que tú hagas una fuerte oración y quiero que cada una de las personas que están ahí escriba ahora su petición, porque estamos en el monte de oración, un lugar de República Dominicana donde muchos profetas han salido de aquí ha salido Héctor Alcántara, ha salido Andy Jiménez y otros más que desde este monte están impactando la nación. Así que yo quiero que usted que está ahí escriba su petición, porque el profeta Ramón Abigail va a orar por usted. Y yo creo fielmente que luego de que usted vio este video, lo ha escuchado, lo ha compartido, le dio like, usted ha sentido la presencia de Dios, va a haber un rompimiento en tu casa, en tu familia y en tu ministerio. Profeta, ora por esa gente que te están viendo. Padre, en el nombre de Jesús, te presentamos, Aleluya. Espíritu Santo, esas personas que están ministrando, estando heridas. Señor, que están ministrando, Espíritu Santo, estando bajo persecución. Sí, gloria Señor a amado, Dios. que están heridos, Señor, en su corazón y en sus emociones. Padre, que tú permitas que ellos sean sanos, Señor amado, para poder ministrar tu palabra de manera eficaz y de manera contundente.
Señor amado, te pedimos en el nombre de Jesús que tú allá en cada lugar, en cada nación, en cada pueblo, Señor Sí, amado, gloria a tú Dios. seas visitando a cada persona que lo necesita ahora. Señor amado, que cada persona que siente desmayar ahora reciba fuerza como la del búfalo. Señor amado, y que sean rejuvenecidos por tu Espíritu Santo. Padre, estos son favores que te pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria al Señor. Gracias, Señor, porque tú has sido bueno con esta entrevista. Bendigo la vida de todo el que nos está viendo. Le hago la invitación que si usted no se ha suscrito a este canal, suscríbase, porque este canal va a traerle testimonio edificante. Yo sé que hay muchos canales de testimonio, muchos canales de entrevista, pero en este canal hay una esencia distinta. ¿Cuál es? Si usted se quiere dar cuenta, suscríbase a este canal, active las notificaciones porque vamos a tener un en vivo de fuego, de liberación, donde yo sé que Dios hará cosas extraordinarias y cosas poderosas. Profeta, si la gente quisiera invitarte a una actividad, si la gente quisiera contactarte, encontrarte en las redes sociales, ¿cómo la gente te puede buscar en esos medios? Da tu número de WhatsApp y tus redes sociales. Me pueden encontrar en las redes sociales como Ramón Abigail, en Facebook, Sandoval, en Instagram, Ministro Ramón Abigail, en TikTok, Sí. Ramón Abigail Oficial. Al igual que YouTube, Ramón Abigail Oficial es mi YouTube. Me pueden contactar a través del número 809-325-4580. Repito, 809-325-4580 para Todo invitación. el que está ahí para invitación, para oración. Si usted quiere hablar directamente con el profeta, ahí está la información. Escríbale, llámele, pregunte. Ahí está la información, porque a veces me escriban, ¿cómo se llama el profeta? Dame el número. Todo el que va a venir a este canal, yo no tengo guerra con eso. Va a dar su número, sus redes sociales, todo para que usted le escriba y pueda hablar directamente con ese profeta o con esa profeta que va a estar con nosotros aquí. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Gracias por ver este video y nos vemos en un próximo video, porque el profeta va a soltar unos misterios en unos videos que vamos a grabar. Ya no va a ser en el monte, no le voy a decir el lugar para que usted vea el video, pero prepárese que viene una bomba en el mundo espiritual. Dios te bendiga y Dios te guarde. Shalom, hasta la próxima.